Son las 9:35 de la mañana y hemos recibido aquí en la cabina de RPP a la doctora en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Católica del Perú, Saraí Toledo. Ella va a participar como panelista este jueves 21 en un seminario sumamente interesante, pero además al mismo tiempo oportuno y necesario. Economías ilegales, estado de urgencia, minería, territorio, ley y gobernabilidad. Lo organiza el Rectorado y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, pero veníamos ya conversando antes de salir al aire y durante la pausa, y la verdad es que vemos que es un tema que no se puede analizar desde como de manera aislada, sino que va de alguna manera o de muchas maneras vinculado a otros aspectos de nuestra vida institucional, de nuestra vida política, incluso de nuestra vida económica. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. En efecto, tal como lo has dicho, yo soy investigadora principalmente de economías ilegales ligadas a los recursos naturales. Por ejemplo, la minería, la deforestación, la pesca, la hoja de coca. Y en todos los casos notamos que para una regulación correcta necesitamos conocer la cadena productiva, ¿no? Muchos de los eventos que hemos visto en los últimos días tratan de atacar a los productores o, por ejemplo, hacer una redada militar o una intervención policial, pero la verdadera regulación requiere seguir toda la cadena productiva, todos los pasos, ¿no? Y eso incluye, por ejemplo, ¿qué pasos no hemos tomado en cuenta o siente que no se están tomando en cuenta para diseñar eso que reclamamos hace tiempo, que es la estrategia integral? Muy bien. Primero que todo es identificar a los financistas, ¿no? ¿Quiénes son los que dan dinero para las maquinarias, para el proceso extractivo? En segundo lugar, luego de que, por ejemplo, en el caso de la minería informal, el mineral se extrae, va a unas plantas procesadoras. La actual ley peruana tiene muy poca regulación para las plantas que procesan el mineral, que es además donde el mineral triplica su precio. En tercer lugar, no hemos regulado hacia dónde va el mercurio, ¿no? Dónde va el oro, perdón, en el caso del mineral. El mineral surte, sí, al mercado internacional, pero también a muchas joyerías en Lima, de las cuales no tienen ninguna regulación. Cuando nosotros seguimos la cadena productiva, también nos damos cuenta que una verdadera regulación necesita colaboración estratégica con los países vecinos. Como comentábamos en la pausa, es México uno de los principales países que surte a la minería informal de mercurio en el sur. Entonces necesitamos gobiernos que puedan colaborar, que puedan hablar. Luego el mercurio pasa por Ecuador y se distribuye o a Colombia, al Perú o a Bolivia. Ahora, es interesante lo que dice porque se ha vinculado este suministro de mercurio con organizaciones que conocíamos como carteles del narcotráfico, ¿correcto? El cártel de Sinaloa, el de Jalisco, en fin. Entonces, uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Es que ya no estamos hablando de fenómenos separados, sino que de pronto el precio de la coca, que está en $25.000 el kilo, se dio paso, ¿no?, más bien a un apetito por el oro, cuyo precio es 4 veces el de la cocaína. Por lo tanto, la estructura de la organización que antes veía en el narcotráfico el gran negocio, esa estructura mira también y se asocia con otras organizaciones porque encuentra que es más rentable el negocio de la minería ilegal. ¿Estoy en la ruta? No, es correcto, es absolutamente correcto. Los grupos criminales han cambiado de estrategia y la han diversificado, ¿no? A veces en la coca, a veces en el oro, en muchos otros casos en la palma de aceite también. Hay muchas actividades, todas ellas relacionadas al extractivismo, que nutren estas economías. Pero si bien nosotros hemos avanzado, como dices, en identificar la presencia de grupos criminales, también el otro paso para la regulación es identificar al resto de actores. También hemos tenido mucho tiempo asociaciones de pequeños mineros tratando de formalizarse, tratando de hacer bien las cosas, tratando de dar un paso y que no han recibido acompañamiento o que han sufrido también redadas, intervenciones. Entonces, el Estado manda mensajes mixtos, complicados, o que apañan a quienes hacen mal las cosas, ¿no? Entonces, Saraí, usted ha hecho una tesis doctoral presentada en una prestigiosa universidad canadiense sobre minerías ilegales.
y tengo entendido que sus primeros trabajos datan de hace más de 10 años, cuando en el Perú no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba germinando. Y lo importante, por lo que veo de su trabajo académico, es que es un trabajo comparativo con los países andinos, que son países vecinos nuestros, Colombia, Ecuador y Bolivia. Por eso quería preguntarle, de lo que usted observa que los estados de estos otros 3 países vecinos hacen, ¿dónde hay buenas prácticas en las que deberíamos inspirarnos nosotros? Porque manifiestamente acá, por el momento, venimos fracasando. No sé si sea el mismo caso en los otros 3 países que usted estudia comparativamente. Claro, una de las ventajas del estudio comparativo es que te permite ver primero todo el circuito en el caso del oro o en la hoja de coca o en la deforestación, ¿no? Empiezas a ver dónde llega el mercurio, quiénes lo surten, a dónde se transporta el mineral, etcétera. Pero también, como mencionas, nos empieza a decir qué funciona y qué no funciona en realidades símiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia ha tenido una política coercitiva, muy agresiva, que no distingue actores, sino en los últimos 20 años se dedicó a perseguir y atacar o a criminalizar a todos los mineros. Esto ha dado lugar a que los pequeños mineros, terminen estando aislados o recurran a financiamiento de organizaciones criminales. Entonces sabemos que una estrategia que solo se basa en la coerción sin diferenciar actores no es productiva. Lo único que hace es aislarlos y hacerlos más dependientes de fuentes de crédito oscuras. En el caso de Bolivia, vemos una estrategia opuesta. El Estado decide negociar con los mineros, legalizar todas sus actividades, pero relaja muchísimo los controles, ¿no? A cambio de que paguen una muy pequeña tasa, los deja hacer prácticamente lo que quieren. Progresivamente, los mineros, que ya tienen una historia mucho más grande en el caso boliviano, han adquirido gran poder político y pueden influenciar una elección. Son un poder altamente organizado. En general, la sociedad boliviana es altamente organizada. Entonces, ahí tenemos otro gran ejemplo de que si bien la representación política es necesaria, si bien necesitamos hablar directamente con los actores involucrados, o sea, con los mineros, tenemos que implementar desde temprano y con ellos regulaciones fuertes. Cambiar las leyes es una de las cosas más nocivas que hemos tenido. Cada cambio de ley consecutivo en poco tiempo manda la señal de que las leyes no tienen valor y que no vale la pena respetarlas, ¿no? Claro. ¿Qué cambio, por ejemplo, propondría? Es decir, en el caso peruano, hace poco un analista, Iván Arenas, si no me equivoco el nombre correcto, yo soy muy mala para el nombre, pero Iván Arenas dijo, vamos a tener en adelante, es muy posible que tengamos mineros ilegales en el Congreso, que cada partido tenga un representante. No hablo de la minería informal o artesanal, hablo claramente de la minería ilegal, para combatir cualquier acción que se emprenda del Estado. Y cuando habla del fenómeno boliviano y de cómo se ha permitido y ha habido una suerte de acuerdo desde el Estado, me preocupa que esa situación se pueda replicar en algún porcentaje en el Perú. ¿Qué es lo importante? ¿Por dónde empezar, digamos, a revertir este proceso? O sea, hay un plano sobre una estrategia de regulación y otra sobre control político, ¿no? A nivel de regulación, yo diría que una de las principales cosas es, primero, mapear el territorio para reconocer las diferencias. La regulación que atañe a la minería aluvial, la minería de ríos, no puede ser igual que aquella de veta, ¿no? Ese es un primer inicio, ¿no? ¡Qué madre de Dios! No es exactamente lo mismo. Y también nosotros tenemos otro tipo de diferencias. La mayoría de la ley o toda nuestra conversación se centra en el oro, en la minería informal de oro, pero nosotros también tenemos minería informal de cobre. Y no estamos adaptando nada de la ley para eso. Entonces, conocer el territorio, saber las diferencias es un primer paso. El segundo paso, como decía, es conocer todos los pasos de la cadena productiva y empezar sancionando o poniendo los controles más fuertes en los que financian la actividad. La ruta del dinero, seguir la ruta del dinero. ¿Quién se beneficia al final? Exacto, ¿Cuáles son los peces gordos realmente? Más allá. Lo has dicho perfectamente. ¿No? Me parece que por ahí va. Pero ¿Y cómo? ¿Qué se necesita para llegar? Porque también, no solamente inteligencia, sino hablo de que hay una institucionalidad que debería funcionar.
SUNAT, por ejemplo, para mencionar solamente una. Sucamec, por ejemplo. Definitivamente hay que combinar un brazo del Estado coercitivo con uno de inteligencia. Inteligencia es probablemente de las estrategias más fuertes. Pero también me mencionaba sobre el control político, ¿no? Yo he estudiado la actividad desde el 2013 y nosotros ya teníamos congresistas que, no sé si se acuerdan ustedes, del Comeoro, ¿no? Que ya representaban estos intereses. Para mí no está mal tener representación política, pero hay que saber diferenciar unos de otros. Nosotros necesitamos que quienes sí tienen asociaciones mineras, quienes sí han venido luchando por la formalización, quienes sí se han estado organizando, sí puedan tener voz para poder hacer regulación efectiva, factible, que no sea costosa. Por ejemplo, uno de los grandes defectos de la política de formalización por mucho tiempo eran sus altos costos o la alta burocracia. Y también ofrecer beneficios para la formalización. ¿Por qué debo formalizar? Saray, justamente hay un artículo en Gestión de hoy del expresidente Pedro Pablo Kuczynski bajo el título "No tengo una solución fácil, pero creo que es imperativo empezar a trabajar contra la minería ilegal antes de que esta actividad, al margen de la ley, nos gane". ¿Estamos ante el riesgo de que nos pueda ganar? Bueno, la principal razón por la cual la minería nos gana, pero estamos hablando de la minería, pero yo podría replicar esto también para la hoja de coca, para la deforestación y actividades extractivas ilícitas similares, es porque a nivel local no hay ninguna otra alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las cosas que yo más encuentro y siempre repito cuando entrevistaba alcaldes distritales o asesores municipales o concejales? Es, si yo le quito esto a la gente, ¿con qué le doy de comer mañana? ¿Para dónde mira? ¿Para dónde voy a hacer? Entonces, parte de la estrategia también tiene que ser ofrecer una alternativa productiva para las comunidades. Claro que sí. Sí, es interesante porque el artículo que has citado, Fernando, también tiene una frase en la que Pedro Pablo Kuczynski dice: no abogo porque nuestro Banco Central compre el oro ilegal, ¿no?, que ha sido una propuesta desde el Congreso, pero sí se debe organizar un sistema atractivo para que los mineros informales se legalicen. En pocas palabras, tiene que existir una oportunidad mejor para que la gente que está participando de esta actividad ilegal la deje, se formalice. Incentivos para eso, para cruzar la línea al lado formal, pero que al tiempo le sea rentable la actividad a la que se va a dedicar, tan rentable o más de la que en este momento realizan. Sí, es verdad. Dentro de la formalización en sí, una es la diversificación productiva, pero la otra también es generar incentivos paso a paso para que la formalización sea el reflejo de buenas prácticas. La formalización no puede ser el punto de inicio. No puede ser que yo tenga un papel que me diga que puedo minar y con eso hacer lo que se me da la gana. La formalización tiene que ser el punto de llegada, el símbolo de que ya se mejoraron las prácticas, que hay compromisos, que se está pagando impuestos, que hay una regulación clara, ¿no? Saray Toledo, muchísimas gracias por estar acá. Es la primera vez que está usted acá en RPP y hasta muy pocos sets, si alguno. De manera que muchas gracias por su presencia, que nos alienta respecto a los jóvenes investigadores que hacen trabajo de campo, que emplean a aún personas más jóvenes, que son becarios de Beca 18, no sé si saber, y otros, para conocer con detalle e interrogar a las autoridades de base. Sí, yo creo que este es un tema que a veces nos deprime o que nos hace sentir que todo está perdido, pero desde la academia, desde la investigación, yo creo que hay muchísimas esperanzas. Tenemos toda una camada de jóvenes investigadores con los que personalmente trabajamos, que están interesados en ayudar al Estado, en mapear estos nuevos territorios, a mapear todas estas dinámicas, que pero no son también a proponer, sobre todo, que no son indiferentes. Proponer soluciones desde la realidad, desde las zonas. Bien, no nos tenemos que olvidar de mencionar el nombre del seminario. Sí. Correcto. Economías ilegales, estado de urgencia, minería, territorio, ley y gobernabilidad. Esto se lleva a cabo el 21 de agosto, 4 p.m., y yo había preguntado por interés particular si se va a transmitir online para quienes no puedan asistir presencialmente. Yo creo que sí, vamos a hacer lo posible. Qué buena noticia, porque es el jueves 21 que trabajamos esa hora nosotros más. Saray Toledo, muchísimas gracias por su presencia acá. Felicitaciones por el trabajo que desde su época canadiense
y la época norteamericana ha venido llevando a cabo, pero ahora vive entre nosotros, trabaja, enseña e investiga desde la Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias y muy buenos días. A ustedes, muchas gracias. Son las 9:05.